Vamos a conversar del COVID, pero vamos a conversar del COVID más pedagógicamente. Vamos a hablar de cómo alimentarnos. Todos hablan vitamina O, dicen hay que meterle fuerte, hay que meter buen diente, es la mejor garantía de prevenir el COVID, pero hay cosas que decimos vulgarmente, popularmente, quienes no conocemos, quienes no sabemos, quienes no tenemos estudios, pero mejor escuchar a aquellos que sí saben. Por eso hemos invitado al doctor Ernesto Huapaya Espejo, nutricionista, ya ustedes lo conocen. ¿Cómo está, doctor Ernesto? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, como siempre un gusto y un gran placer estar con ustedes. El gusto es nuestro, por cierto, y gracias por todo el trayecto que he hecho para estar con nosotros. ¿Te viene del cono sur casi? No, de evitarte. De evitarte. Sí, un poco lejitos. Un poquito lejos, pero de verdad le agradecemos. ¿Es posible, es cierto que la mejor vitamina contra el COVID es la vitamina O de olla? Exactamente, o sea, el tema parte de que nosotros tengamos una alimentación balanceada, ¿no? Mientras que la población entienda que una alimentación balanceada no solamente es comer, no es comer mucho, no es comer en demasía, en exceso ciertos grupos de alimentos, sino comer de todo un poco. O sea, la premisa básica es comer de todo un poco en primer lugar. Y en ese comer de todo un poco hay algunos nutrientes que son muy esenciales. Por ejemplo. Eso nosotros lo llamamos o se denomina inmunonutrientes. O sea, que generan defensas en nuestro organismo. Exacto, que potencian el poder inmunológico que tiene el cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo tiene defensas, pero con una adecuada y correcta alimentación ese poder se maximiza. Por ejemplo. Tenemos lo que nosotros llamamos vitaminas y minerales en términos muy generales, ¿no? Voy a empezar básicamente como una especie de abecedario para poderlo circunscribir. Tenemos primeramente la vitamina A. La vitamina A tiene que ver mucho con el tema de la protección de la piel, ¿correcto? Que es la primera capa y la primera barrera que nosotros tenemos. ¿Dónde encontramos la vitamina A? Es lo que nosotros, al fin y al cabo, nosotros nos debemos preguntar. Y siempre nosotros encontramos la vitamina A en los frutos de color amarillo-naranja. De repente, si nosotros preguntamos a la población... ¿El durazno? Claro, por supuesto. Amarillo naranja en general. Amarillo, naranja, mandarina, zanahoria, limón, zapallo, las frutas que estás mencionando, todo lo que sea amarillo naranja. Plátano. Plátano es blanco, no la cáscara. No, nosotros no consumimos la cáscara usualmente. Ok, por lo que consumes. Exacto. La papaya, entonces. La papaya, por supuesto, aparte que tiene otros nutrientes. Y también lo encontramos en algunas vísceras, ¿no? Como por ejemplo el hígado, ¿no? Que por lo menos debemos tratar de propiciar un poquito el consumo de hígado, sea de pollo o vacuno. O el vacuno, ¿correcto? Y en algunos alimentos lácteos. Entonces, si la población, nosotros consumimos una mayor cantidad de, por ejemplo, de frutos y verduras de esos colores o esa gama de colores, nosotros aseguramos un adecuado consumo de vitamina A, que es un potente inmunoprotector. Exacto. Luego tenemos las vitaminas del complejo B. Se le llama complejo B porque es la vitamina B1, B2, B6, B12, hay una serie de vitaminas que juegan ahí. Y el complejo B, lamentablemente, en nuestra población no se consume de manera adecuada porque se encuentra en esencia y en grandes cantidades en los productos integrales. Y lamentablemente la población no consume esos productos integrales. Ejemplo, ¿el arroz integral? Arroz integral, fideos integrales. Pan integral, por supuesto, el tema de consumir los productos con su cascarita natural, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, la papa con cáscara. Por supuesto, ¿no? La papa o el tema de todo lo que corresponde al tema de los productos integrales o con productos completos. Lamentablemente estamos en un mundo donde los productos son demasiado industrializados y hace que nuestra población se acostumbre a ello. O sea, si nosotros podemos decir arroz integral, tajín integral, no está muy acostumbrada la población a esos aspectos y lamentablemente disminuye grandemente el consumo de estos elementos muy importantes que también son inmunoprotectores. ¿Qué quisiera decir? La papa con cáscara, bien lavadita, buen alimento. Exacto. Pero a veces cuando usted lo prepara con cáscara no lo ven bien. Por ejemplo, yo en alguna ocasión conversamos, creo, de ese tema también. Sí. Y yo le comentaba que yo acostumbro la papa con cáscara, porque así me enseñaron. Pero como que en la familia no gusta mucho, piensa que usted lo hace así por flojera, ¿no? No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario porque, como muy bien mencionas, es un hábito que nosotros vamos creando desde muy niños. ¿También? Exacto, puede ser válido en cualquier tubérculo, bien lavadito, bien sancochadito, por supuesto, es sumamente válido y te da un contenido no solamente de otros nutrientes, sino de fibra, que es muy importante.
ayuda bastante al proceso de digestión y absorción de los alimentos, ¿no? Pero otra cosa importante que sí quiero remarcar y quiero que quede muy claro es que la población tiene que entender que de qué me sirve, entre comillas, consumir mucho arroz, mucha papa, muchos fideos, mucho tallarín, mucho pan, qué sé yo, muchas harinas, muchos cereales, si yo no consumo los elementos que me ayudan a absorberlo. Y justamente los elementos que me ayudan a absorber son las frutas y verduras. Si yo no consumo... Fruta y verdura debiera ser infaltable. Exacto. Y es más, todas las instituciones, todas las organizaciones mencionan claramente que nosotros debemos consumir lo que se llama las 5 porciones de frutas y verduras al día. Lamentablemente solamente de cada 10 peruanos solamente apenas uno consume lo mínimo necesario. Y estamos muy también, lejos de eso, ¿no? También el costo, ¿no? Sí, es cierto, o sea, es cierto que tiene un costo adicional sobre la canasta, eso es totalmente cierto y válido, pero la idea es escoger lógicamente las frutas y verduras de la estación, que tienen un costo más razonable, más asequible, y no comprarme ciertos productos o ciertas cosas que no son tan necesarias, ¿no? Por ejemplo, los dulces, los azúcares, los productos refinados, esos gustitos que a veces nos damos, que no son necesarios. Somos muy arroceros, ¿no? O sea, arroz le metemos una buena cantidad y el arroz, vamos a hacer claro, no alimenta, llena. El arroz, una porción es lo suficiente y necesario, ¿no? Si yo consumo una porción más de arroz, más de papa... ¿Cuánto debiera ser una porción? Una porción, estamos hablando de 80 gramos, el arroz básicamente se duplica en cantidad, pero no más, ¿no? O sea, no más. Y si yo tengo que tener claro que si yo consumo una porción de arroz, ya no consumo el tubérculo, o sea, ya no consumo la papa, el camote. Ya no camote. Exacto, y viceversa. No yuca, claro. Exacto, entonces ahí sí tenemos que ser bastante cautos uno en eso. U otro. Exacto, o es uno o es el otro. Menestras. La menestras es interesante porque no solamente tiene una cantidad de calorías, sino también tiene una cierta cantidad de proteínas. ¿Ok? Entonces, si yo consumo la menestra, siempre se sugiere 2 a 3 veces por semana. Y no más, no abusar de las menestras, no porque sea mala, sino que también tiene una carga calórica. 2 o 3 veces por semana es más que suficiente. ¿Es cierto que la menestra que tiene el puntito negro, hablemos del Frijol Castillo, es más nutritiva? En términos muy generales, las menestras tienen casi el mismo valor nutritivo. O sea, tienen una buena cantidad de proteínas, que mezclado con una cantidad de cereal da una proteína muy similar, de un valor muy similar a una porción de carne o alguna porción de algún alimento de origen animal. Pero la idea es mezclar 2 porciones de cereales con una porción de menestra, o leguminosas, si se quiere denominar de esa manera. ¿Ya? Pero el valor nutricional es muy similar. De repente... O sea, ¿no es cierto que la lenteja tiene mejores propiedades, por ejemplo, en fierro? Claro, o sea, si hago una tablita, digamos un ranking de las menestras, la lentejita tiene un poquito más. Pero, ojo, los alimentos más ricos en hierro justamente son los alimentos de origen animal. Estamos hablando de sangrecita, las vísceras, las carnes en general, que debemos tratar de darle más énfasis. Las menestras, sí, lógicamente la lentejita es la que se lleva el ranking, ¿no? Doctor, cuando hablamos de carne, la carne más frita, menos frita, ¿es cierto que la fritura elimina un poco el valor proteico de la carne? ¿El freírlo más, por ejemplo? A ver, definitivamente nosotros no sugerimos por ningún aspecto las frituras. O sea, a la parrilla. Puede ser a la parrilla, puede ser a la plancha, que es más razonable. ¿Por qué? ¿Por qué no las frituras? Por muchas razones. La primera, que si nosotros utilizamos el aceite, eso hace que eleve el valor calórico. Si nosotros utilizamos el aceite, ese aceite al someterlo al calor hace que se desnaturalice y genere ácidos grasos transaturados que no son nada recomendables para la salud. Pero un buen churrasco con sus papas fritas. Por supuesto, nadie va a negar que es muy agradable, ¿no? Nadie va a negar eso, que es agradable, pero sí tenemos que ser muy realistas en que ese consumo debe ser lo menos posible y lo menor ¿Y la factible. porción de carne debiera ser? La porción de carne de 80 a 100 gramos. De 80 a 100 gramos. Lógicamente con la cocción va a disminuir un poquito el tamaño, pero es la porción que nosotros requerimos en un tiempo de comida. Chancho. La carne de cerdo, la idea es que no sea igual, ¿no? Que no sea frito, ¿no? O sea, que pues sea de repente un adobo de cerdo o de repente una preparación, un guiso, pero no pues la preparación convencional que tenemos del cerdo, ¿no? La carne de cerdo, ¿no? Chicharrón, por ejemplo, no es nada recomendable. Usted está matando el desayuno peruano. Un buen chicharrón y con bastante grasita, como dice la gente, su camote frito y su tamal encima. Es que son los hábitos, o sea, lamentablemente hay hábitos que no son propicios, ¿no? O sea,
A ver, siempre me preguntan en la consulta, ¿no? Ya, es mi cumpleaños, ¿puedo darme un gustito? Por supuesto que puedes darte un gustito, pero en la ración necesaria. No me voy a servir un banquete, un buffet, por supuesto. Un gustito, no un gustazo. Claro, exacto, ¿no? O sea, somos seres humanos y me puedo dar un gustito, Pescado. ¿no? Pescado sí, es sumamente recomendable, porque los pescados tienen dos propiedades. Primero, ácidos grasos esenciales, sobre todo los pescados de alta mar, y tiene una proteína más suave, más digerible, más asequible, sobre todo para para los niños y carnecita adultos. negra? Los de carnecita negra y en general, pero eso sí, siempre lo mismo. La idea es que no sea frito, sino en sudados, en ceviche, por ejemplo, que es nuestro plato bandera, en preparaciones que sean más asequibles para nosotros, pero no frito. Definitivamente no. ¿Debiéramos descartar las frituras? Sí, por diversas razones, más allá del tema, lo que pasa es que las frituras tienen una sustancia tóxica que no solamente irrita la mucosa de nuestro aparato digestivo, sino que tiene una serie de sustancias que a la larga, no estoy diciendo que por ello lo producen, pueden ser elementos procancerígenos, ¿no? Y no es nada recomendable, por supuesto. ¿Caldos, sopas? Bueno, nosotros estamos habituados siempre en cualquier preparación a los caldos, las sopas, pero ojo, hay muchas diferencias entre un caldo de gallina, un caldo de cordero que es eminentemente, tiene una gran carga de grasa saturada, a una sopita de pollo, una sopita de pechito de pollo, una sopita de dieta. Hay abismales diferencias, ¿no? Entonces, las dos son agradables, las dos son muy agradables, pero la diferencia es que en el tema de grasa saturada, ¿no? Que caldo de gallina, por ejemplo. ¿Qué sería mejor, una dieta de pollo? Una sopita de pollo, una sopita de pollo. No sería recomendable, ¿no? La gallina ni el cordero sería recomendable como sopas convencionales que nosotros podemos consumir. Por ejemplo, cuando usted va de viaje, un buen caldo de cabeza, un buen caldo de gallina, me levanta. Claro, porque lo levanta. Porque es un elemento altamente energético, o sea, tiene una gran cantidad de grasa, te eleva lógicamente las calorías, pero a costa lógicamente a la larga de tu salud. O sea, es como lo que conversamos en cierta ocasión, ¿no? Después de una resaca un buen ceviche, pero bien picante, ¿no? Y eso por lo menos no es muy recomendable el tema de los excesos, ¿no? Que podemos tener. Siloni va a formularle unas preguntas, pero antes que le formule, quiero que repite esa parte. La papa con cáscara, ¿no? No es que yo esté cocinando mal, por si acaso. No, definitivamente no. A ver, Siloni. Era necesaria la aclaración, por si acaso. No hacía falta. Yeah. Bueno, doctor, a todos los que nos gusta el café, que somos amantes del café, que tendría alguna, si yo lo tomo, digamos, en cantidad también, ¿te ayuda a combatir el COVID o de repente no ayudaría mucho? El café es interesante porque tiene bastantes elementos antioxidantes. Estamos hablando de un café orgánico, un café, ¿no? Claro, el pasado. Okay. Claro, no el café convencional, ¿no? Pero, como todo en la alimentación balanceada, todo en exceso es malo. La idea es que sea una tacita diaria y no más. Y de un buen café, por supuesto, ¿no? Cuando hablamos de café, estamos descartando el café instantáneo. Exacto. No es bueno el café instantáneo. No es bueno para nada el café instantáneo. Y pero yo prefiero también que lo levanta, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta el café de verdad. Pero cuando no hay, uno tiende a tomar el instantáneo y también siente ese efecto que... Claro, porque tiene cafeína y aparte le echamos un poquito más de azúcar a veces, entonces nos levanta, ¿no? Pero no es conveniente porque el café, así como tiene una sustancia buena, tiene innumerables sustancias que no son nada recomendables. Y otra cosita, es recomendable la vitamina O, pero ahora por la estación mismo no nos permite como que no tener tanto apetito, más vamos por lo que es el líquido, bebidas heladas, claro que no está bien tomarlas, pero ¿cómo estimular el apetito en sí? Claro, o sea, interesante la pregunta porque has mencionado varios aspectos, ¿no? Primero el tema de los hábitos que tenemos en el verano, consumir elementos helados, líquidos helados, que no son adecuados. Ahí la idea es ahondar en el tema de refrescos naturales en primer lugar, refrescos naturales, agua y manto, camu camu, toda la gama de refrescos y toda la diversidad de elementos que nosotros tenemos. Que sin azúcar. Por supuesto, y claro está. Y la idea es acostumbrarnos sin azúcar y si no, utilizar stevia como elemento, como edulcorante natural, no tanto el tema del azúcar.
Y lo otro está evitar las cosas, sabemos que estamos en ¿La una... stevia no tiene contraindicaciones? No, porque es un edulcorante natural. Ojo, está hablando de la stevia natural, que es una hojita muy natural, o en su defecto, Porque stevia orgánica. La venden en polvito, pues, ¿no? También, exacto. En su defecto stevia orgánica. Pero más allá de ello, es que nosotros nos acostumbramos de muy pequeños a no abusar de los azúcares o los dulces, ¿no? Y lamentablemente es un hábito que nosotros lo tenemos de casi infantes. Entonces, es un cambio que debemos hacer. Y lo que decía Siloni, estimular el apetito, ¿cómo estimular? Por ejemplo, quienes más presentan bueno, aunque también los adultos, ¿sabes? Yo sí, a Dios gracias, me da hambre en invierno y en verano. Pero, por ejemplo, Siloni no le da hambre, por ejemplo, con el calor. Y yo le digo, uno no come por hambre o por no tenerlo, come porque tiene que alimentarse y nutrirse, ¿no? Exacto. Ahí lo que ayuda mucho en el tema del apetito es el tema del complejo B. Y como he mencionado hace un instante, el complejo B lo encontramos en los productos integrales. Un poquito más de productos integrales, arroz integral, o en todo caso, si yo soy consciente de que no tengo una alimentación tan balanceada, que no es lo ideal, por supuesto, una suplementación con complejo B, ¿no? O sea, las pastillas, las cápsulas de complejo B, pero la idea es realmente cambiar los hábitos alimentarios. ¿Y en el niño estimulas? Sí, igual que por en el supuesto, adulto. igual que en el adulto, estimula bastante el apetito, ¿no? Claro está que en el niño hay que tener mucha paciencia, por supuesto, que es otra temática distinta, ¿no? Porque en esta etapa lo que más quieren es líquidos, cosas frescas, agradables aparentemente, pero la idea es acostumbrarlo. La idea es tener pequeñas porciones, ¿no? La idea es que el niño consuma 5 veces al día pequeñas porciones y no atiborrarlos pues en un momento, un almuerzo sumamente abundante, ¿no? Que suele hacerse a veces en algunos casos, ¿no? Entonces, un desayuno, una media mañana, un almuerzo ligeramente asequible, una media tarde y una cena ligera, y ya el niño cubre sus necesidades. ¿Le parece, doctor, que vayamos a una pausa aprovechando que no viene Rodríguez Rabanal y seguimos y damos una recetita, por ejemplo, cómo podría ser nuestro desayuno, nuestro almuerzo y qué alimentos debiéramos descartar, no solo por salud, por belleza en el caso de las damas, sino porque no nos hacen bien en generar defensas? ¿Le parece? Por supuesto. Una pausita chiquitita y volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Recorto, el único programa que transmite los mejores cortometrajes a nivel nacional. Y ahora es la temporada 2021 y no saben todo lo que les... ¿Qué pasó, chicos? La luz. Giancarlo, ¿qué fue con la luz? Alfredo, Fran, ¿por qué se van? Chicos, ¿por qué me dejan aquí solo? ¿Qué ha pasado? Chicos, Teresa, alguien que me hable. ¿Quieres anunciar tu empresa y hacer crecer tu negocio? Publicita con nosotros. Te ofrecemos el mejor espacio en televisión y la adecuada cobertura en redes sociales. Vende, gana y ten muchos clientes, porque estamos acostumbrados a superar los desafíos. Trabaja con nosotros. Porque somos Intuitiva TV, creando para ti. Intuitiva TV, creando para ti. Si tienes alguna denuncia o queja, escríbenos a nuestro número de WhatsApp 924-827-204. A Comer Bien es un espacio gastronómico que llega a los hogares para enseñarte a preparar comida saludable. Recorre con tu chef amigo Luis Enrique los mercados de tu ciudad, siguiendo con los tips de especialistas en nutrición y alimentación saludable. Solo por Intuitiva TV. ¿Nunca encuentras la llave adecuada entre todas estas herramientas? Te presentamos Snap & Grip.
un sistema innovador formado por 2 llaves maestras que se adaptan a todas tus necesidades. El secreto está en su tecnología de autosujeción que se adapta automáticamente a la medida y forma de los tornillos y tuercas. El cabezal pequeño es ideal para las medidas de 8 milímetros hasta los 14 milímetros. Y el cabezal mediano se adapta a la perfección a las medidas que van de 16 hasta 22 milímetros. Y la llave grande la podrás utilizar para tornillos de 24 milímetros hasta los de gran medida como los de 32 milímetros. La tecnología que usa Snap & Grip se basa en realizar presión en 3 puntos a la vez, tanto si son circulares, hexagonales, cuadrados, incluso las tuberías. Conseguir una buena sujeción en las tuberías con una llave normal es muy difícil, porque tienes que estarla ajustando continuamente y nunca acaba de sujetarla bien. En cambio, con Snap & Grip es muy sencillo, porque ella sola se ajusta a la tubería. Y con solo colocar un trozo de caucho o cuero, podrás trabajar superficies delicadas sin estropearlas. Además, podrás utilizar las 2 llaves a la vez. Snap & Grip es la herramienta ideal para utilizar en los lugares de difícil acceso. Podrás ajustar el retrovisor de tu moto o apretar un tornillo suelto de la batería. Si un tapón se te resiste, utiliza Snap & Grip. ¿Tienes que cambiar el pedal de tu bicicleta? La herramienta es Snap & Grip. ¿Quieres ajustar las ruedas de tu skate? Lo que necesitas es Snap & Grip. Para hacer todo lo que hacen las llaves Snap & Grip, estarías obligado a comprarte juegos enteros de llaves de diferentes tipos y medidas y gastarte mucho dinero. No esperes más. Haz tu pedido ya y recibirás las 2 llaves maestras. Llama ahora. Solo para las primeras 20 personas que pidan el juego de llaves por... La verdad que lo mejor es lo que usted no ve, porque nos reímos ahí y de verdad nos reímos con el doctor, ¿no? Y nos reímos con el equipo de acá, que es estar en televisión de verdad es estar con una bonita familia con un equipo excelente de trabajo, ¿no? Desde el director de televisión, la gente que hace cámaras, la gente que prepara todo. La verdad que es un muy buen equipo el que tiene Intuitiva. Doctor, si yo le dijera qué alimentos definitivamente no es conveniente consumir frente al COVID, ¿cuáles me dirían? Yo priorizaría solamente 3 alimentos. Primero, nada que ver con los azúcares simples. Azúcares simples, carbohidratos simples. ¿Por qué? ¿Qué son azúcares simples? Carbohidratos simples. ¿Gaseosas? Gaseosas, dulces, todo lo que sea golosinas, todo lo que tenga que ver con azúcares y dulces. ¿Por qué? Porque... ¿Usted quiere que mis hijos me declaren persona no grata? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que nuestro pulmón lógicamente funciona con el oxígeno, ¿no? Tiene que ver un tema de oxigenación. Pero lamentablemente cuando consumimos mucho en exceso estos alimentos, hace que se produzca más CO2. ¿Qué es exceso, por ejemplo? ¿2 veces por semana, 3 veces por semana? La Organización Mundial de la Salud menciona muy claramente que el ser humano no puede consumir más de 30 gramos de azúcares. ¿Qué significa eso en cristiano? ¿30 gramos en cuánto tiempo? En todo el día. ¿Qué significa eso en cristiano? Lo excedemos. En cristiano significa una cucharada en tu desayuno, en tu leche, en tu refresco y en tu infusión. Y si excede esos, que todo el mundo lo hace, entonces ya estamos sobrando. O sea, ¿y por qué? Porque ese exceso produce mucho CO2 y eso exacerba la función de que nosotros tenemos en mi pulmón. café con 2,5. Ya estoy mal, ya. Hay veces 3. Por eso está la recomendación de stevia, ¿no? O sea, definitivamente el tema de azúcares... ¿Mejor la azúcar rubia que la azúcar blanca? ¿Es cierto eso? A ver, primero, azúcar es azúcar, sea miel de abeja, sea panela. ¿Es falso que la miel de abeja sea menos dañina? Quiero detener el tema, ¿no? Azúcar es azúcar. Ya. Que la miel de abeja tenga mejores propiedades, por supuesto. Claro. Que la panela sea relativamente un poquito más razonable, por supuesto. Que la azúcar rubia tenga una cosita más, por supuesto. Pero azúcar es azúcar. Y este es el tema, ¿no? O sea, definitivamente... Unos son los azúcares gaseosas, manangancho. Definitivamente nada que ver con las gaseosas, no solamente por los colorantes, toda una serie de sustancias químicas que no son recomendables, toda la gama de dulces, desde un caramelito hasta los helados supraconvencionales, toda una serie de aspectos en la industria alimentaria que nos atiborran y cosas que lamentablemente no son nada convenientes en general. Azúcares. Lo otro vendría a ser el tema de los sazonadores químicos, ¿no?
Nosotros estamos, ya nos olvidamos de nuestras épocas de la abuelita que tenían pues su cebollita, su tomate, su batancito y salía muy rico, muy agradable, Sí, ¿no? sí. Lamentablemente por la practicidad, todo es sobrecito, y ya perdimos muchos de estos aspectos en el sabor natural de las preparaciones y los alimentos. Definitivamente los sazonadores químicos no son nada recomendables, no solamente por el exceso de sodio, el exceso de ciertos elementos, sino que exacerban un poquito el tema de los hábitos alimentarios Allí de las no. personas. Así es. Ya, Allí no sé, sí, dañino, ¿no? es sumamente perjudicial. Sí, sí. Y lo otro está, lo que habíamos mencionado hace un ratito, el tema de exceso de frituras, ¿no? Frituras, entendiendo el tema de que ese aceite que ha sido sometido a altas temperaturas se desnaturaliza y no es nada conveniente para nosotros, ¿no? Entonces de ahí voy deduciendo. Hay gente, bueno, también el tema económico golpea tanto a veces que usted fríe, solo he frito un par de cada guardo el aceitito para la siguiente fritura. Con mayor razón, ¿no? O sea, no es nada conveniente, ¿no? Definitivamente O mucho sea, más uso el aceite y conveniente. lo boto. Sí, solo una vez, es más, yo te voy a decir que nunca, ¿no? Pero solo una vez, ¿no? Sería lo más razonable posible, ¿no? Y el reutilizar el aceite, pues no es nada conveniente, ¿no? Definitivamente no es conveniente. ¿Hace daño al estómago o a la gastrina? No solamente es un potente irritante, sino que ya tiene un nivel de ácidos grasos transaturados que logra algunos cambios. Hay una serie de términos que pueden ser muy Sí. técnicos, No, pero en castellano. degeneran mucho la célula. Degenera mucho la célula y al degenerar la célula tú creas y propicias una serie de enfermedades habidas y por haber. Lamentablemente, no solamente por el tema de la fritura, sino por la mala alimentación que nosotros tenemos, ¿no? O sea, la alimentación que nosotros tenemos en la actualidad es carente de frutas y verduras, es carente de fibra, es carente de ácidos grasos esenciales, o sea, la grasita Es que a buena. veces también el bolsillo es carente de billete y entonces eso nos obliga Sí. a lo más simple. O trabaja papá y mamá y lo más práctico es la fritura. Por ejemplo, a veces cuando usted sale a trabajar la esposa, eso, llega, ¿qué es lo más práctico? Nos freímos. Sí, por un tema de practicidad pero no, es que el tema parte de Arroz a mucho la cubana, de- malazo, ya estoy viendo. Pero qué rico que es, ¿no? Pero muy agradable, ¿no? El tema parte por un tema de educación alimentaria, ¿no? En nuestro país estamos bajos en educación alimentaria, ¿no? Y yo siempre planteo una reflexión que de repente a muchas personas no le puede gustar. A ver. Y estamos en una coyuntura política trascendente, ¿no? Yo me pongo a reflexionar y hablando en voz alta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el COVID hubiera venido si nuestra población no hubiera tenido 70% de sobrepeso y obesidad? ¿Qué hubiera pasado si el COVID hubiera venido y no hubiéramos tenido 50% de anemia? ¿Qué hubiera pasado si el COVID hubiera venido y no tuviéramos una pésima actividad física? Acá no se hace actividad física. ¿Qué hubiera pasado si el COVID hubiera venido y no hubiéramos tenido este consumo adecuado de frutas y verduras? De repente la realidad sería distinta. La yaya hubiera sido mucho menor. Exacto, ¿no? Pero Y eso parte, como usted dice, de cultura, de información también, Así ¿no? En es. los colegios mismos debiera transmitírsenos eso. y de ¿no? una adecuada política alimentaria, ¿no? Y es cierto, doctor, por ejemplo, que el quión, el ajo, la cebolla son recomendables. Sí, eso es interesante. ¿Quién no se acuerda con limón. nuestra abuelita, ¿no? Estábamos un poquito mal con tos, un su proceso jarabe de respiratorio cebolla. y nuestra abuelita rapidito nos preparaba un menjunje ahí y al día siguiente tranquilos. Sí. Eso También se te deja llama... también te deja un aliento bien rico. Porque Eso tiene un ajo, nombre, cebolla. un nombre que le llamamos nosotros alimentos funcionales. Ya. Que el alimento no solamente sirve para nutrirnos, Sino sino también para para curar. prevenir y tratar enfermedades. Y ahí donde funciona todos estos elementos que ayudan mucho a los procesos respiratorios, el ajo, la cebolla, el quión, hay una serie de limón. elementos, el limón por supuesto, que ayudan enormemente. Y si tú analizas, cada uno de estos elementos tienen elementos antioxidantes o Inclusive inmunonutrientes el limón también. es anticoagulante, ¿no? Para el caso del pulmón, eso ayuda Así mucho es, en el ayuda mucho a estos procesos en general son antioxidantes. ¿Qué significa en términos sencillísimos antioxidantes? La fuente de la Hace juventud. que la célula funcione correctamente. Si nosotros podemos hacer que la célula funcione correctamente, todo funciona bien. Es como un engranaje. Es como un... ¿Crudo o cocido? Definitivamente todos los elementos tienen que ser en general crudos o al vapor. Estoy hablando en términos generales, ¿no? Ya, claro, al claro. vapor. No estoy hablando específicamente en alguna preparación. Podemos preparar, podemos preparar un menú ideal, pero Por también supuesto. yo siempre creo, ¿no?
en que para que algo sea válido tiene que ser, dadas las circunstancias, no de muy alto costo, ¿no? Exacto. Que podamos asumirlo todo, ¿no? Por ejemplo, un buen desayuno para un adulto promedio y para un niño promedio. Vamos digamos, a seguir a un punto neutral para todos, ¿no? El buenos días al cuerpo, en primer lugar, consiste en consumir una fruta. Lo ideal es un jugo simple, sencillo, un jugo de papaya, un jugo de piña. Pero sin azúcar. Sin azúcar, sí. Es un jugo sencillo, simple. No. Alguien me puede decir, yo no tengo licuadora, no tengo cuchillo. Una simple y sencilla fruta, al natural. La fruta se hizo para consumirlo al natural. No. Ese es el buenos días al cuerpo, consumir una fruta. Una fruta. Una fruta. Luego la higiene, normal, preparo mi desayuno y ya consumo el desayuno convencional. Primero, voy a dar un ejemplo, ¿no? Realmente los peruanos no consumen avena. Y acá alguien se va a preguntar, ¿pero cómo? Si yo consumo, acá dice avena, ¿no? La avena realmente es un producto integral, la hojuela es gruesita y grandecita. Y generalmente la gran mayoría de peruanos no consumen esa cantidad de avena, realmente no lo consumen. Y la idea es que esa avena sea, pues lógicamente, integral, en primer lugar. Los peruanos no consumimos la leche descremada, a lo mucho la leche con toda su crema o la leche semidescremada. Y lo ideal sería que ese pancito sea integral, que no va a ser siempre en todos los casos, pero la idea es que ese pan sea por lo menos más saludable. ¿Con su jamoncito y su queso? No. ¿Qué significa más saludable? Evitar todo lo que son embutidos, ¿no? Chavo, embutido. Embutidos por la cantidad de sodio, colorantes, una serie de aspectos. Evitar el exceso de mantequilla y mermelada, que de repente por ahí nosotros podemos consumir. Pero sí exceso. podemos... Como un gustito. No. Pero lo ideal ¿Aceitunita? sería de repente, sí, por supuesto, aceitunita, palta, Huevito. un queso fresco pasteurizado, Queso fresco, el ya. huevito a la plancha, ¿no? El pollito, pollito a la plancha, un atún al agua, Ya, no al atún agua. en aceite, que es lo convencional que nosotros consumimos siempre, Claro. ¿no? Ese quesito sería paria. ¿Perdón? Un queso paria. No sería muy recomendable, solamente un queso fresco, simple y sencillo. No voy a tomar desayuno con usted. No, o sea, la idea es, lógicamente, ¿Y su recambiar. café? ¿O su leche? Leche descremada, claro, sí, por supuesto, claro. Yogur también. Yogur, pero entendiendo como el yogur descremado, no el yogur convencional que tiene una gran carga de carbohidratos, azúcar, colorantes, el yogur descremado realmente. Pero lo que veo es que usted le pone la fruta sí o sí, ¿no? Una frutita Ese sí es o el, sí. el buenos días a nuestro Su cuerpo. pan integral. Su elemento Voy a lácteo hacerme- consumir, por ejemplo, miel de abeja con polen. Ya este va a ser casi una pregunta personal. Con polen, algarrobina, una cucharada todos los días en ayunas. Yo preferiría uno de ellos, ¿no? De repente puede ser el polen, Ya. que es tiene muchas propiedades funcionales. Otro día puede ser la miel de abeja, Ya. pero no sería muy amante de la algarrobina, porque es un poquito más procesado. Ya. Pero si usted me dice que los tres lo puedo consumir, sí, pero de una manera interdiaria, Separadito, pausada, no todo al mismo tiempo. Una cucharada. Una cucharada, así es. Y de preferencia en las mañanas sin ayunas. En ayunas, De sí. preferencia. Porque te sientes bien, te da Exacto, energía, ¿no? te da energía, una energía natural y el cuerpo lo asimila de una manera muy adecuada. Sí, pues. Y al mediodía, porque decíamos 5 comidas, o sea, 10 de la mañana, perdón, antes, a las 10 de la mañana lo ideal sería consumir una fruta. una frutita. Pero ojo, lo ideal sería que esa fruta no solamente sea natural, sino que de preferencia tenga cáscara. O sea, cáscara, o sea, manzana, pera, melocotón. ¿Por qué? Porque eso no solamente hace que nosotros mastiquemos un poquito más, no solamente produce saciedad, sino me proporciona un poquito más de fibra. Ahora no le voy a dar sandía al niño también con cáscara. Ya. O sea, la manzanita no es buena pelarla, la pera no es buena Exacto. pelarla, la uva no es buena Tampoco, pelarla. inclusive a veces nos percatamos que cuando consumimos granadilla botamos toda esa parte blanquecina. Ajá. Y eso es importante de consumirlo. ¿No? Ese- Claro, lo que recubre ese blanquecino, lo botamos y ahí está la fibra dietética. No nos debiéramos damos cuenta. consumirlo. Por supuesto que lo debemos consumir. Y nosotros lo desperdiciamos a veces sin saber o sin conocer, ¿no? Que es un elemento importante. A media mañana, 10 de la mañana. El, Al mediodía. El a la hora del almuerzo, ¿no? La hora del almuerzo, nosotros usualmente consumimos sopa y segundo, que es lo razonable. Pero la idea es que este segundo sea mejor distribuido de lo que ya nosotros consumimos. Nosotros consumimos la mitad del plato arroz Sí, y la mitad del plato un guiso. sí. La idea es que este arroz disminuya a la cuarta parte del plato
y se incremente la porción de ensalada, ¿no? O sea, y ese sería lo ideal, ¿no? Que se incremente la porción de ensalada, que no lo hacemos. De acá lo están declarando persona no grata, si lo niegan. Estamos hablando de lo ideal, ¿no? O sea, sino que es ir poco a poco, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo en casa, no? Lógicamente, para llegar a ese ideal. Primero, lo que puedo hacer es disminuir poco a poco la porción de arroz. Ya dejo un poquito menos el arroz, voy disminuyendo el arroz, poco a poco, ya me hice esa costumbre. Y lo segundo es ir a tratar de consumir en mayor medida y mayor grado las ensaladas, ¿no? Que generalmente no suelen hacerse y deberían hacerse por lo menos de manera más cotidiana. O sea, lo ideal ensaladas, vuelvo a preguntar, ¿crudas o cocidas? de preferencia crudas o al vapor. O al vapor. O al vapor. No sancochadas porque hay una pérdida de vitaminas, por supuesto, a ese nivel. ¿Y algo de frutita sería bueno? Sí, puedo consumir una Sí, media sí. porción de frutitas con el almuerzo, por supuesto, claro está. ¿Sí? A media tardecita. A media tardecita lo ideal sería, de repente para los niños, una mazamorra natural. Ya. Y para los más adultos, Una mazamorra de de leche, repente por una ejemplo? mazamorra de frutas, Ya. de maicena y chuño con frutitas con su picaditas. naranjita, con su- Sí, sería más asequible de repente para los niños más manzanita, pequeños. ya. Y para los adultos simplemente fruta, de nuevo fruta, ¿no? Tratar de propiciar el consumo de frutas y nuevamente con diferencia con cáscara. Ya. Y Y para terminar la jornada, el tema sería la noche, y ahí está el Sí. problema. Ahí sí, acá me van a, si hacen... coma como mendigo. Aquí el tema es la noche, o sea, es lo más difícil. Sí. Porque... De ahí ya no gastamos energía, pues. Sí, o sea, ya nosotros nos vamos a dormir, pero justo el cuerpo reacciona de una manera en la cual nosotros hemos tenido una inadecuada alimentación durante todo el día y nos exige una mayor cantidad de nutrientes. Entonces ahí para detener un poquito esa ansiedad, ¿no? Ese aspecto que querer comer, lo ideal sería, por supuesto, consumir alimentos más líquidos. Ahí sería más propicio, lógicamente, puede ser un juguito, y luego puedo consumir un lonche sano, o de repente una cremita de verduras, o de repente una sopita de casa, ¿no? No comer. No, definitivamente no comer no es nada conveniente. No es bueno. Siempre Hay tengo que que irme comer con algo ligero, pero tengo que consumir algo, definitivamente. Doctor, si alguno de nuestros televidentes quisiera comunicarse con usted, ¿a qué número Sí, podría? sí, claro, yo tengo un consultorio, yo con todo gusto para poder atenderlo, queda en Avenida Fray Bartolomé de las Casas 301, muy cerquita del metro de la Uni, o si no a los teléfonos 957-203-151. Bien, doctor, gracias por su presencia, siempre grato conversar con usted. Vamos a conversar otro día, se me ha ocurrido los extractos que es bueno tomar, ¿no? Porque hay antiestrés, hay anti todo eso, ¿no? Hay toda una serie de temas ahí, Ya, mitos y muchas cosas por ver. Vamos preparando ese temita para compartirlo dentro de poco. Correcto. Gracias nuevamente. Muchas Vamos a una gracias. pausa y volvemos con el último programa. $69,90. Llevarán gratuitamente estos dos artículos para el hogar: el desarmador corta vidrios y el cañito rompechorros. Ya. Las herramientas vienen acá, sacas y colocas ahí el diamante, el cortador de vidrio o el diamante. Para cortar, agarras derechito de esta manera y lo marcas nada más con una rayita. Para partir se pone un taquito y se parte de esta manera. Y ahora ya no queremos cortador, hacemos el cambio y convertimos en desarmador. Este es estrella para que saque pernos grandes. Cambiamos, tiene también desarmador plano, medianos o pequeñitos, para que saque los planos grandes. Todos son imantados. Rociador plástico con figura. No necesita herramienta para su instalación. Simplemente desenrosque el aireador de su grifo, quite el anillo y simplemente enrosque en la mezcladora. Si su grifo no requiere adaptador, omite esta pieza del rociador y empuje hacia arriba hasta asegurarse. Bueno, ya tenemos entonces los consejos de cómo nutrirnos mejor. Yo te decía, no es que sea mal cocinero cuando es la papita así como su cascarita, bien lavadita. Sí, a veces se está apoyando la flojera también. No, es nutritivo y ayuda, ¿eh? No, Y- eso sí, en provincia se suele consumirse mayormente lo que es la papa, el camote, el camote con cáscara. Claro. Sí, bueno, pero acá llegamos a Lima y todo En la eso costa se te nos maleas olvida. pues un poco ya. Sí.
Algo que, ojo, que ha dicho, que mencionó el doctor Paya es la disminución de la porción de arroz. De arroz. Y ya se me ocurrió ¿Cómo? de granito en granito. Un granito cada día. ¿Y tú que eres arrocera? Imagínate. Sobre todo en el norte, nosotros solimos desayuno, arroz, almuerzo, de repente en algunos hogares varías consumiendo sopa. Te estoy diciendo la tradicional alimentación que tiene el poblador norteño, ¿no? Luego después viene la cena y también es obviamente segundo. Y una pregunta que me olvidé hacerle, pero que ahorita recuerdo, si es bueno el calentado. Porque, por ejemplo, también somos muy amantes del calentado, ¿no? Sobre todo un seco con sus frijoles y su arroz al día son siguiente. Comidas Sí. que se prestan para lo que son comidas frías que le llamas, Sí, ¿no? también, lo claro. calientas, así la carapulcra, si lo calientas es más rico, ¿no? Entonces, Pero por lo demás, la próxima le consultas. interesante el diálogo con el doctor Guapaya, pero de verdad que he decidido ni tomar desayuno con él, ni almorzar con él. ¿Nos vamos ya? Sí, nos vamos hasta el día de mañana con un nuevo programa y Y hasta mañana. y hasta mañana. Gracias, bendiciones.